Hola a todos, este es el primer episodio del Club de Literatura de Tejidos Cuscús. Como es bien sabido, desde su inicio, Tejidos Cuscús se pensó más que como una tienda de tejido, como un espacio de gestión cultural. Es bien sabido que la lana tiene la capacidad de enlazar y crear puentes. Por este motivo, Tejidos Cuscús inicia una nueva etapa que busca estimular y fomentar la literatura. Creemos fuertemente que la literatura es para todo el mundo. No es solamente para una persona en una biblioteca, no es solo para los eruditos, no es solo para los académicos. La literatura es una expresión cultural, es una conversación, es algo que te permite conocerte. En ese orden de ideas, queremos que Tejidos Cuscús tenga un espacio para los tejedores y para toda la gente que ama el tejido, y a través de sea posible ampliar nuestro conocimiento sobre el mundo. Leer es algo muy bello y creo que no debe estar encaminado solamente a un público específico. Así que en este primer episodio vamos a iniciar con una lectura de un cuento que yo he escrito para poder presentar diferentes partes de la literatura de Colombia. Vamos a iniciar con Colombia. Próximamente hablaremos un poco más de otros aspectos de la literatura latinoamericana y eventualmente podremos pasar a Estados Unidos y Europa para explorar todo su contenido. La libretita. Cuando Vidales soltó su libreta del cuento Tragedia de un rostro, las hojas volaron y se las llevó el viento por la Candelaria. Ese día estaba visitando Bogotá el ingeniero F. Gómez, quien pensó que se habían desprendido esas hojitas de su libreta de materia prima. Las atrapó y se sentó en un café cercano, dejó la libreta sobre la mesita y salió sin darse cuenta. El escritor de epitafios entró en ese momento, pidió un café y con su libreta de apuntes abierta sobre la mesa, saludó a su viejo amigo Serafín. Se sentaron juntos a tomar algo, charlaron sobre la vida, Serafín se tomó unas fotos con él y al pagar la cuenta tomó la libreta equivocada. El escritor de epitafios revisó sus apuntes esa noche y vio la primera página, El tormento de la mosca. Extrañado, revisó las otras y vio, triste y sorprendido, que se encontraban en blanco. En su casa, Serafín abrió la libreta de materia prima y vio que tenía una terrible ortografía, palabras con G en lugar de J y demás errores gramaticales. Revisó un poco más y encontró los apuntes de Tragedia de un rostro. Se alegró, pensó, finalmente podré publicar una historia y esta se llamará La libretita. Muy bien. Ahora, en el cuento anterior menciono varias personas que tal vez no son muy conocidas, que tal vez algunos no vamos a tener una referencia muy clara de quién es Vidales, quién es F. Gómez, de qué se trata esto. El cuento se trata principalmente del tema de la libreta. Todos sabemos que pues un escritor tiene sus formas y tiene su costumbre, y cuando llega una idea necesitamos apuntarla, necesitamos escribirla. Hoy en día con los medios digitales y con el celular es posible realizar esto de otra manera, pero en otra época lo que se usaba era una libreta. De esta manera el escritor puede retener las ideas, puede mantener los argumentos o escribir poesía, porque uno nunca sabe cuándo va a llegar la inspiración. Entonces, lo que ocurre en el cuento es que aparece el primer escritor, que se llama Luis Vidales. Este escritor aparece por allá en 1900 y, para ser específico, fue en el año de 1904 en el municipio de Calarcá, departamento de Quindío, en Colombia. Él es principalmente conocido como el representante de la vanguardia colombiana, de la vanguardia literaria, porque hasta ese momento había llegado el modernismo, que lo inició pues alguien que conocemos muy bien, está en nuestras billeteras, el maravilloso José Asunción Silva. Él era un escritor modernista que pues intentó pues revolucionar un poco la escritura, porque anterior a eso estaba el costumbrismo. El costumbrismo data del final de 1800.
Luis Vidales aparece y rompe un poco la métrica, habla de lo cotidiano. Él nos permite acercar la poesía a la gente, porque hasta ese momento todos hablaban del amor y de la belleza y de los atardeceres, del crepúsculo. De esa época es que nosotros recordamos la poesía, de ese momento donde todo estaba muy solemne, muy contemplativo, con palabras muy extrañas, con palabras muy grandes, con rima y con métrica. Así que Vidales es importante porque él habla de los objetos. Él publica un libro maravilloso llamado Suenan timbres, apenas cuando llegan los timbres a Bogotá, porque en ese momento no había realmente timbres. Anterior a eso había la aldaja, la de la puerta que pues tú normalmente golpeas. Eso era lo que se usaba. Los timbres eran una tecnología nueva. El teléfono era algo nuevo, no todo el mundo tenía teléfono. Estamos hablando de principios de 1900, es una época nueva con una pincelada de tecnología que nadie hubiera puesto en un poema. Todos estábamos ocupados hablando del amanecer, del crepúsculo, de la soledad, de la muerte, que son temas universales que la poesía ha explorado durante siglos, y eso es admirable, pero él aparece con una voz fresca, aparece hablando de temas políticos, aparece hablando de temas sociales. Él aparece para romper un poco la estructura y darle la bienvenida a Colombia, de temas que normalmente no vamos a tratar. Bueno, retomando, Luis Vidales es el primer personaje que aparece en la historia que leímos al comienzo. Es poco conocido el cuento de tragedia de un rostro, que es un cuento, es un relato inédito de 1925 de Luis Vidales. En este cuento, resumiendo, habla de, en primera persona, habla de ser un escritor que está en una casa. Es una casa donde ocurre de todo, es una casa de inquilinato, una casa en donde hay una vecina como que tiene un amante y él empieza a anotar en su libreta cada detalle de lo que ve. Los ojos de ella, los ojos de él, los ojos del marido. Y empieza a jugar con esas ideas y con esa tónica del escritor que está husmeando, que está creando una historia a partir de la vida de alguien más desde el patio de su casa. Entonces, es un libro, es un cuento muy interesante que podemos encontrar online. Está totalmente disponible como Tragedia de un rostro de Luis Vidales. Y este cuento fue la inspiración para crear el cuento que yo escribí de la libretita. Inmediatamente después hablo de F. Gómez, que es otro escritor maravilloso. Él sí es costumbrista. Él nace en 1867 y fallece hasta 1938. Era un escritor, un intelectual colombiano. Es incluido dentro de los grupos de autores costumbristas antioqueños, del cual también hizo parte Tomás Carrasquilla y Francisco de Paula Rendón. Entonces este gran escritor aparece y pues él es más romántico, él va más a lo taciturno, su forma de escribir es bien diferente a la que podemos ver en Vidales, y él tiene unas libretas que fueron publicadas después de manera póstuma. Póstumo es cuando el escritor ya ha fallecido y se publica la obra. Esta obra es la libreta que él llevaba en su bolsillo. Él llevaba en su bolsillo una libreta. Él era ingeniero también. Así que él llevaba una libreta y pues ahí escribía todo lo que él pensaba. Él escribía sus sueños, escribía sus contemplaciones, y puede notarse
la época, porque efectivamente tenían una ortografía diferente. La Gran Academia siempre ha estado actualizando el español y haciendo ciertos cambios, y pues en esa libreta se puede notar. A continuación vamos a escuchar un segmento de la libreta de F. Gómez o Francisco Gómez Escobar. Entonces, ya a continuación podemos escucharlo para que se note la voz de este hombre, y vamos a escuchar también un breve poema de Luis Vidales para que se vea el contraste entre estas dos voces de escritores colombianos. Qué corta ha sido mi juventud. Apenas tengo 20 años y ya me es forzoso decirle adiós a todo lo que la constituye. Mi vida como un navío averiado, si puede navegar sobre las aguas mansas de abrigada cala. Oh, vosotros, los que podéis aventuraros en las ondas agitadas del mar del vivir, y cuánto os envidio. Fiebre del deseo, orgías de la carne, saciedad si amarga, condejos de delicia. Adiós. En cambio, me queda el espíritu, el suave calor de los efectos templados, y además la diferencia no es sino de unos pocos años. De aquí no ha mucho os aguardo en esa bahía en que me contéis vuestro desengaño. Y una bella mañana, en tanto que el viento hincha las velas de 100 naves que parten alegres, llenas de juventud, nosotros nos iremos yendo a pique sin formar más que un imperceptible, silencioso remanso, y el sol seguirá luciendo. Esto fue escrito en Medellín en abril de 1890. 1890, más de un siglo, y podemos escuchar lo diferente que es a como hablamos hoy en día. Y esto fue algo que escribió en una libreta de apuntes, o sea, sus notas personales, sus pensamientos, algo que uno podría escribir en un diario. Y ahora podemos escuchar la oración de los bostezadores, que es de Luis Vidales. Dice: dedicado a Leo Legris, bostezador. Señor, estamos cansados de tus días y tus noches. Tu luz es demasiado barata y se va con lamentable frecuencia. Los mundos nocturnales producen un pésimo alumbrado, y en nuestros pueblos nos hemos visto precisados a sembrarle a la noche un cosmos de globitas eléctricas. Señor, nos aburren tus auroras y nos tienen fastidiados tus escandalosos crepúsculos. ¿Por qué un mismo espectáculo todos los días, desde que le diste cuerda al mundo? Señor, deja que ahora el mundo gire al revés, para que las tardes sean por la mañana y las mañanas sean por la tarde. O por lo menos, Señor, si no puedes complacernos, entonces, Señor, te suplicamos todos los bostezadores que transfieras tus crepúsculos para las 12 del día. Amén. Entonces podemos escuchar cómo Vidales cambia totalmente el tono. A modo de una oración, él le pide que cambie de lugar los crepúsculos, que cambie, que está aburrido de ese costumbrismo, que está aburrido de hablarle a la misma cosa. Él nos está diciendo que quiere salir del lugar común, que está aburrido de todas estas cosas que pasan hace tantos siglos, y está pidiendo algo nuevo. Y eso es lo que nos da Luis Vidales. Luis Vidales nos da algo totalmente nuevo. Incluso en otro escrito, porque él tiene diferentes tipos de escritos, él le llamó algunas de sus micropoemas, les llamó estampillas también a unas de sus... Él escribía en ese entonces también microcuentos, que pues es un género considerable y en muy pocas palabras se dice mucho. Entonces, como puede escucharse, aquí vamos a leer otro que se llama El ángulo facial, también de Luis Vidales, escrito más o menos para la misma época. Cuando me lo presentaron le dije con inquietud: ¿pero qué hizo usted su ángulo facial?
la boca, la nariz, los ojos, las orejas, fuera de su sitio, aparecían amontonados en su rostro. Señor, me dijo el hombre de boca vertical, una vez un prestigiatador me escamoteó el ángulo. Desde entonces sé que como los paraguas, los rostros tienen un armazón y que el armazón de los rostros es el ángulo facial. Así puede verse otro cuento de Luis Vidales, bastante breve, pero que nos hace pensar un momento en el ángulo facial, que nos hace jugar con el absurdo, nos permite jugar con cosas que no se habían jugado antes. Es decir, F. Gómez nos está hablando de la juventud, de cómo se le escapa la juventud, nos está hablando de navíos, nos está hablando de algo muy romántico, de algo diferente, muy diferente, que se escribía apenas 30 años atrás aproximadamente. Entonces aparece Luis Vidales y nos permite ver la vida de otra manera. Por último, quisiera leer Paisajes ambulantes, donde Luis Vidales también nos plantea algo opcional, nuevamente jugando con esta idea de que siempre hablamos de lo mismo, los mismos paisajes, las mismas ubicaciones. Entonces, Paisajes ambulantes. Mr. Wilde ha dicho que los crepúsculos están pasados de moda. Es indudable que se podría disimular ese defecto si los paisajes variaran constantemente de sitio. Eso de ver un paisaje en un mismo lugar es necesariamente aburrido. Lo contrario sería encantador y espectacular. Un grupo de árboles emigrando bajo el cielo, o un árbol que pasara para la selva, solo recto sobre sus innumerables patitas blancas. Pero entonces la gente inventaría jaulas para cazar paisajes, y un paisaje dentro de una jaula no debe sentirse contento. Entonces, en este breve cuento de Paisajes ambulantes, podemos imaginar algo totalmente nuevo. ¿Cuándo habíamos pensado en un paisaje corriendo por ahí con sus patitas de raíces? Es decir, es algo totalmente nuevo, algo muy interesante que nos hace pensar y reconsiderar qué estamos escribiendo. Todos cuando empezamos en poesía pensamos voy a escribirle a esa nube, voy a escribirle al sol, a la luna, al amor. Y llega Luis Vidales y nos dice, no, dejemos correr a los paisajes. ¿Qué pasaría si cambiaran de lugar? Lo mismo hace en otro cuento en donde habla de los cuadritos y habla básicamente de que un cuadrito podría cambiar el contenido del cuadro, podría moverse, podría pasar algo más. Entonces, con este vanguardismo aparece él por allá en 1926, hace casi 100 años. Y aún así, hoy en día, todavía pensamos que la poesía es solo amor, solo tristeza, solo soledad. Es necesario repensar las letras y empezar a escribir algo nuevo, porque hace 100 años él ya lo estaba haciendo. Muy bien, para finalizar este episodio, me gustaría dejar la invitación a que conozcamos mejor la poesía de Luis Vidales. Se encuentra disponible en internet el libro de Suenan Timbres y otros textos recogidos por la Universidad del Externado en su colección de Un libro por centavo. Allí podemos encontrar una bella exposición de lo que era él y al final una breve biografía para contextualizar un poco más quién era Vidales, qué hizo y cómo lo hizo. Entonces, sin más preámbulo, termino este primer episodio de el Club de Literatura de Tejidos Cuscús y espero que continúen y tal vez exploren la parte de bordado para empezar a incluir un poco de las palabras de Vidales, un poco de las imágenes que nos dejan, agregarles un poco de hilo y dejarlas en papel para seguir construyendo juntos un mundo de literatura e hilos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, YouTube y revisar nuestro contenido de Wix, donde está nuestra página oficial de Tejidos Cuscús.
Feliz noche, tarde o mañana.